Hola, ¿qué tal, alumnos? Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de inductancia. En esta ocasión vamos a ver algunos ejercicios que nos van a servir para poder entender más a fondo este tema. Bueno, tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice: la corriente que circula a través de un inductor de 0.1 henrios es I de T igual a 10 TE a la menos 5T amperios. Nos piden hallar la tensión en el inductor y de energía almacenada en él. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio muy sencillito. Lo único que necesitan hacer o tener en cuenta son las derivadas, resolver sus derivadas, ¿sí? Entonces, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando este valor de 0.1 henrios, que viene siendo la inductancia L, y este valor de corriente que tenemos aquí. Bueno, para poder hallar el voltaje o la tensión del inductor, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Que nos dice que el voltaje es igual a la inductancia por los cambios de la corriente con respecto al tiempo. Simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir. El voltaje es igual a la inductancia, que es 0.1 henrios, por la derivada de la corriente que ya nos están dando acá, que es esta con respecto al tiempo. En este caso, pues esto es una constante, saldría de la derivada, esto nos queda 1, y de ahí nada más nos quedaría solamente la derivada de TE a la menos 5T con respecto al tiempo. Eso, si nos damos cuenta, es una derivada de un producto, por lo que tenemos que aplicar la regla de la derivada de un producto, que viene siendo la derivada de la primera por la función segunda más la derivada de la segunda por la primera, ¿de acuerdo? Una vez realizando todo esto, al final vamos a obtener esta respuesta. Quizás ustedes, cuando lo hagan, en lugar que obtengan esta respuesta, puede ser que tengan esto así: E a la menos 5T menos 5T por E a la menos 5T. Puede ser que obtengan este, vamos a llamar este resultado, ¿no? Simplemente lo único que pasó aquí es que esto lo factorizaron, ¿sí? Lo único que hicimos en ese caso, si ustedes les queda acá, para poder obtener este resultado hay que factorizar E a la menos 5T, y al factorizar este y este, pues nos va a quedar esto, ¿no? Eso es lo que les debe de dar. Ya sea que les haya dado esto o esto, es exactamente lo mismo. Ahora, lo siguiente. Nos piden hallar la energía almacenada del inductor. Para poder aplicar, hallar la energía almacenada, requerimos esta fórmula. La energía es igual a un medio de L de la inductancia por la corriente al cuadrado. Simplemente sustituimos valores. Donde va la inductancia ponemos el valor que nos están dando, y donde va la corriente vamos a poner el valor de corriente. Aquí ya nos están dando la corriente al cuadrado. ¿Qué es lo que hicieron acá? Simplemente agarraron este valor y lo elevaron al cuadrado, que es lo que nos está pidiendo la fórmula, y este es este valor que tenemos aquí. Una vez teniendo esto, simplemente se hacen las operaciones, las multiplicaciones, y al final nos queda que la energía almacenada es igual a 5T cuadrada Euler a la menos 10T joules. Eso es lo que nos da la energía. Acá es muy importante, jóvenes, que ustedes agarren su libreta de cálculo diferencial e integral y repasen sus derivadas e integrales sencillas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo no los estoy evaluando en este caso la parte del cálculo. Inclusive si ustedes quieren agarrar un software especial para poder hacer su cálculo, lo pueden agarrar.
Nada más lo que sí, pues me tienen que demostrar cómo lo hicieron. ¿De acuerdo? O si no, agarren su libreta y repasen las derivadas e integrales sencillas. ¿Cuáles son las derivadas e integrales sencillas que nos van a servir? Pues simplemente, en el caso de las derivadas, la regla de la cadena, la regla del producto. Y en el caso de las integrales, pues las integrales muy sencillas que pueden ser cambio de variable y las demás que se tienen por fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos está diciendo esto. Hallar la corriente que circula en un inductor de 5 Henry si la tensión en él es, si nos damos cuenta, esto es una función por partes. La primera parte va de 30t al cuadrado para valores de t mayores o mayores a 0. Y la segunda parte va de 0 para valores de t menores a 0. Hay también energía almacenada en t igual a 5 segundos. Suponga que la corriente dependiente del voltaje es mayor a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, esto que tenemos acá, si nosotros lo graficamos, es exactamente lo que tenemos acá, ¿sí? La función 30t para valores mayores a 0 es esta línea recta que se proyecta hacia arriba, ¿sí? Con pendiente positiva, ¿sí? Y la función 0 para valores menores a 0, pues es 0, es esto que se ve acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta señal de voltaje, o este voltaje, es lo que se le está metiendo al inductor. Es esta fuente que está aquí, ¿de acuerdo? Esa es la forma de la señal que tenemos. Ahora, nos están pidiendo hallar la corriente, ¿sí?, que circula por el inductor de 5 Henry cuando nosotros le metemos este voltaje, ¿sí? Es decir, que vamos a hallar la corriente de respuesta. Es decir, que si nosotros le metemos esta entrada de voltaje a este inductor, ¿cuál es la respuesta en forma de corriente que vamos a tener? Para poder calcularlo, pues es muy sencillo. Primero tenemos que considerar aquí la condición inicial, ¿sí? Acuérdense que las condiciones iniciales, ¿qué son de manera práctica? Si el capacitor está cargado en el momento del análisis o si el capacitor está descargado. Si el inductor tiene corriente en el momento que nosotros lo analizamos o si el inductor no tiene corriente en el momento de analizar. Esas son las condiciones iniciales. Y acá me lo están dando. Nos están diciendo que el voltaje, en este caso el voltaje es mucho mayor a 0. Es decir, que si el voltaje, la corriente que circula en el conductor es mucho mayor a 0, significa que el inductor, por el inductor no había corriente inicial, ¿sí? O sea, en otras palabras, si nosotros traducimos esto significa que por el inductor no había corriente circulando a través de él, ¿sí? Por lo tanto, esta parte de IT0 sería 0. ¿De acuerdo? La condición inicial nos dice, esta condición inicial nos dice que por el inductor no había corriente circulando por él. Pues solamente vamos a utilizar esta expresión, ¿sí? Ahora, vamos a calcular la corriente. Utilizamos solamente esta expresión. Nos dice que la corriente es igual a 1/5 de 1 entre la inductancia, que es 5, acá lo tenemos, por la sumatoria de un tiempo 0 hasta un tiempo t de 30t cuadrada, la función que viene siendo esta, 30t cuadrada, más por la diferencial de t, acá hizo falta poner otra integral, ¿sí? Integral de 0 a t.
¿sí? De dt. Quizás en este texto no lo pusieron, pero es porque la integral de 0 pues nos va a dar 0, ¿no? ¿Por qué tiene dos funciones? Porque son dos funciones que tenemos acá. Tenemos que integrar esta, ¿de acuerdo? Y tenemos que integrar la de 0, ¿sí? Entonces esto pues es 0, ¿no? Solamente tendríamos que resolver esta integral, que es muy sencilla, que nos da esto, ¿no? Al final tenemos que, al resolver la integral, nos da t cúbica, 2t cúbica amperios. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la potencia que circula por la inductancia, hay dos formas de realizarlo. Uno, considerando la fórmula que nosotros anteriormente habíamos visto, que viene siendo esta, que la potencia es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, ¿sí? Esa es una forma. Y otra forma es utilizando la fórmula de potencia, ¿sí? Que viene siendo esta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos piden hallar? La energía disipada en el inductor la energía almacenada en el inductor cuando el tiempo es igual a 5 segundos, ¿sí? Podemos utilizar esta o esta fórmula. Si nosotros utilizamos esta fórmula, tendríamos que calcular la potencia. Nosotros sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar el voltaje por la corriente. Es decir, 30t cuadrada por 2t al cubo me da 60t quinta. 2t cúbica por 0, pues no lo ponemos acá, es 0, ¿sí? Entonces, teniendo la potencia en este caso, solamente lo sustituimos, integramos de 0 a 5, ¿por qué? Porque nos están pidiendo hasta 5 segundos. Una vez hecho esto, pues ya nos da la energía. En este caso nos da 156.25 kilojoules o 156.250 joules. Otra forma, como les había comentado, es utilizando la fórmula. Simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que sería un medio de inductancia, que en este caso pues son 5 por la corriente al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué en este caso se puso o se desarrolló esta fórmula así? Bueno, se desarrolló esta fórmula así debido a que tenemos que considerar las condiciones iniciales y finales de la energía del inductor. Es decir, tenemos que aplicar una resta. La condición inicial a 5 segundos y la condición final a 0 segundos. En este caso, pues aquí no, la condición inicial a 0 segundos, pues es 0. Solamente nos va a quedar la condición inicial, ¿sí? Por eso acá lo único que teníamos que hacer sería agarrar la inductancia, la corriente al cuadrado que obtuvimos, ¿sí? Y de ahí lo sustituimos por 5. Una vez teniendo esto, hacemos la sustitución de los valores y nos da el mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que ustedes consideren pueden utilizar, ya sea utilizando la fórmula de potencia y después integren la potencia para obtener la energía, o aplicando esta fórmula en la cual tienen que poner esto así como está. Este es el tiempo, ¿de acuerdo? Hacer la resta y obtienen
la energía en kilojoules. Cualquiera de los dos pueden utilizar, las que se les haga más fácil. Muy bien, este es el ejercicio número 2. Es un poquito más complejo, no difícil, sino complejo. Entonces, ¿qué nos pidieron? Nos están diciendo, a ver, para resumir, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Le metemos esta señal de voltaje en el inductor, esta señal que tenemos acá, que es esta, y el inductor nos va a dar esta corriente que tenemos acá, ¿de acuerdo? Es decir, que al meter esta señal de voltaje nosotros obtenemos esta respuesta en corriente, aquí, ¿sí? Esta es la respuesta que obtenemos. Si queremos hallar la energía, ya sea que utilicemos esta relación de multiplicar el voltaje por la corriente, es decir, el voltaje que es de cada uno por la corriente. O sea, multiplicaríamos esto por esto y esto por este término, que al final nos da 60t quinta. Integramos de 0 a 5 segundos, que es lo que nos están pidiendo en 5 segundos, y obtenemos esto. O utilizamos esta fórmula que es la que habíamos visto anteriormente, nada más que acá lo multiplicamos por el tiempo inicial, por el tiempo que nosotros queremos y el tiempo en el cual nosotros partimos, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos dos lo podemos utilizar. Ahora, vamos a ver cómo se suman las inductancias. Si nosotros queremos sumar inductores en serie, pues tenemos acá estos inductores conectados en serie. Entonces, para poder sumarlos, simplemente la suma algebraica de todos los inductores, 1, 2, 3, hasta el número inductor n, para obtener un inductor equivalente. La inductancia equivalente de inductores conectados en serie es la suma de las inductancias individuales. Ahora, si nosotros queremos sumar inductores en paralelo, pues simplemente tendríamos que utilizar esta fórmula, que en dadas cuentas, si nosotros queremos tener la fórmula aún más resumida, tendríamos que la inductancia equivalente es igual a 1 entre E de 1 más 1 entre E de 2 más 1 entre E de 3 más 1 1 entre E de a la n. ¿Sí? Esto que tenemos acá, esta fórmula que tenemos acá, es la manera resumida de esta. ¿Por qué? Porque esta tenían que hacer el recíproco y después sacar la inversa, ¿no? O sea, es un poquito más tediosa. En cambio, con esta simplemente sustituyen todos los datos en su calculadora y ya obtienen la inductancia característica. Si nos damos cuenta, la inductancia es muy parecida a la resistencia en cuestiones de cálculo. Recordemos que la resistencia, para hallar la resistencia equivalente, si está en serie, tenemos que sumar la resistencia en serie. Y si la inductancia está en paralelo, tenemos que utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Es lo similar. Inductancia y resistencia se calculan de la misma forma. ¿Sí? Capacitancia, para recordar, simplemente teníamos que hacer lo contrario a esto. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo de la inductancia. Observamos que tenemos esta red de inductores cuyos valores están presentados acá en henrios de inductancia. Nos piden hallar la inductancia equivalente entre estos dos puntos, ¿no? Primero, observamos qué tenemos que hacer. Primero nos vamos a ir de la parte más externa hacia la parte más interna. Como punto de partida son esos dos puntos. Para empezar, parte más externa, la parte más interna. Estos tres inductores están conectados en serie, por lo tanto los sumamos. Al sumarlos nos da 20 más 12 más 10
eso nos da 42, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos acá. Ahora, estos tres inductores de estos tres inductores va a quedar un solo inductor acá, que va a estar conectado en paralelo con lo de 7 Henry, es decir, la suma de estos nos da 42, vamos a tener un inductor de 42 Henry conectado en paralelo con esto, con esta de 7, teníamos que hallar el paralelo, de ahí nos queda 6, y esta equivalencia que nos da 6, va a estar conectada en serie con este y con este, de tal forma que vamos a tener 6 más 4 más 8, vamos a tener al final 18 Henry. Resuélvanlo como si fuera una resistencia y les va a dar el resultado. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Les deseo éxito.